Creemos en la libertad. ¿No pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. Basta de la mentira progresista. Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Estamos en la derecha de la derecha en el mundo. Cambio climático, el voto sobre el derecho de las mujeres, el bloqueo de Cuba, la adhesión absoluta, incondicional, total a Trump, el apoyo incondicional a Israel. Miren, con esos 4 aspectos ya podríamos tener definido un programa, pero este tiene una particularidad, este programa, amén de todos los problemas y las cuestiones locales. ¿Quiénes pensaban hace 11 meses que Milei llegaría a los 11 meses de gobierno? ¿Recuerdan eso? Primero, que fuera candidato triunfante y luego que lograra cumplir con sus objetivos. Y es que los objetivos fueron cumplidos o no, lo veremos. En la visión, esta es la única oportunidad en la que hemos diseñado un programa con la presencia exclusivamente de jóvenes, mucho más preparados, ilustrados y probablemente convencidos que muchos adultos que vienen con discursos casi diría prefabricados y en ese sentido malos. Malos en la concepción, malos en el diseño, malos en la conclusión. Luego vamos a empezar a alguien que esté identificado con el gobierno. Creo que está identificado con el gobierno, que es Juan Costecchi, que es un técnico en informática, está a punto de egresar como licenciado en Ciencias Políticas y pertenece a la Juventud de la Libertad Avanza y es un residente de Altagracia. Es así, ya Carlos. no tengo más cosas que para decir. Es así, Carlos. Muchas gracias. ¿A dónde estamos? Dije, a la derecha de la derecha. Sí, nos podremos preguntar qué es derecha. Bueno, usted empieza, usted concluye y usted define. Sí. No, yo creo que estamos volviendo a los valores básicos de una cultura occidental y de un país y una sociedad que quiere desarrollarse. Retomando los valores más elementales del capitalismo, que es lo que saca a las personas de la pobreza, lo único que lo hace de manera sostenible. Cuestionando el rol de un Estado que ha sido muy ineficiente y que nos ha traído grandes problemas y nos ha traído hasta acá, hasta el punto de votar a un economista que no se peina y a veces habla medio desordenado como presidente de la nación. Eso habla del estado anterior de la situación y de que la gente no quería continuar en ello. Es decir, para usted, lo primero que habría que definir es qué es la derecha. ¿Y usted podría hacer una definición de qué es la derecha? Yo creo que es la versión más ortodoxa, tradicional, de los valores occidentales cristianos en general. Quitando heterodoxias y pensamientos anticapitalistas y lógicas redistributivas ineficientes, innecesarias, indeseables. ¿Y cómo está el clima en la Juventud de la Libertad Avanza? ¿Hay clima, efervescencia, militancia, entusiasmo? Sí. ¿Hay sí, todo mucho. eso o hay críticas? Mucho, no, hay de todo, hay de todo. Sobre todo efervescencia. Lo veo en las redes sociales, nuestros referentes de Buenos Aires y personas un poco mayores, y lo veo entre nuestra misma tropa, todos compartiendo con orgullo la celebración de Milei de la victoria de Donald Trump, la recuperación económica, la estabilización financiera, la baja del riesgo país, la estabilización del dólar. Todos saben, porque todos en Argentina, por las crisis que hemos vivido, grandes, jóvenes y pequeños,
cuáles son las variables financieras y económicas que indican que un país está bien o está mal. Lo hemos aprendido por las malas, por los traumas que hemos vivido, y todos estamos viendo un acomodo general en ese sentido. Saber si estamos bien o estamos mal, Franca Rassi, para decirlo con exactitud y no cometer ningún error de identidad. Franca Rassi, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica. Así es. Activista ambiental, que vamos a ver qué quiere decir ser activista ambiental. Es una cosa muy compleja, al menos para mi percepción. Y además pertenece al Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica. Así es. Ya se me terminó la presentación. Sí, así Lo que dijo recién al final su compañero en el panel. Bien, sí, yo entiendo que el panorama político-económico actual es sumamente complejo. Entiendo y comparto con Juan, de hecho, la necesidad que tuvo en su momento en las elecciones la población argentina de cambiar la opción partidaria al gobierno en el oficialismo. No creo que es algo en donde se le deba inculcar la culpa a la población, sino que es un cambio radical que tiene el sistema político argentino a raíz de errores cometidos en el pasado y el interés de la gente en ver nuevos cambios y ver una alternativa para ver qué se propone para hacer frente a la crisis que estamos atravesando en la actualidad. De este modo, asimismo, como usted mencionaba, bueno, yo soy activista ambiental en Jóvenes por el Clima Argentina, como así también en mi centro de estudiantes, y creo yo que es imprescindible incorporar la mirada ambiental a la hora de llevar adelante las políticas y medidas estatales, una política de gobierno que incorpore una visión climática en donde se tome acción para hacerle frente al cambio climático, sobre todo encontrándonos en un país en donde la base económica, tanto que nos radicamos en la economía, en un país siendo Argentina en donde la base de la misma son los recursos naturales. Es decir, todo cambio en el clima, si se quiere, todo calentamiento global o ebullición global, como así denominó Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, amerita que le hagamos frente, y todo esto influye directamente en los recursos naturales, que son lo que finalmente lleva adelante y hace posible una prosperidad económica, ¿no? ¿Solamente hay jóvenes en la cuestión de la defensa del ambiente? No. ¿O hay adultos también? Hay adultos también. Porque parece ser que fuese patrimonio de movimientos juveniles. Sí, lo sé porque entiendo que el movimiento ambiental es una vanguardia, básicamente, es un movimiento moderno, que tiene sus inicios a finales del siglo pasado. Hoy en día sí podemos ver que el movimiento ambiental... Cuando dice siglo pasado, dice finales del... Sí, totalmente. A finales del siglo XX. Y nada, hoy en día, como usted menciona, podemos ver que sí lo protagonizan jóvenes, aunque sí podemos visibilizar y cabe mencionar las personalidades de edad adulta que también protagonizan el movimiento. Pero desde mi percepción, los verdaderos protagonistas del movimiento ambiental son los jóvenes. ¿Los verdaderos protagonistas, pero en la Argentina o en el mundo? Tanto en Argentina como en el mundo. Es decir, que hay una convicción más en los jóvenes que en los adultos. Y desde mi percepción personal, sí, lo es. Me ha pasado incluso de encontrarme momentos en donde a la hora de comunicar mi rol en lo que es el activismo en la sociedad y demás, se me hace más fácil que jóvenes comprendan mis objetivos y a lo que uno aboga en cuanto al resguardo de la naturaleza y de la acción frente a la crisis climática, que a la hora de explicarle a un adulto por dónde viene la mano. Yo le digo a los políticos no tanto más adultos, de una generación que va a suceder alrededor de los 45, 50 años, etcétera, que no hablan nunca del ambiente, y cuando lo hacen tangencialmente, casi no dándole importancia. Nayet Kademian tiene muchas también referencias de su actividad como politóloga. Primero, los ojos de Kademian son genuinamente armenios. Bueno, eso lo tengo que destacar porque sobresalen. Columnista política en distintos medios. Le he dado pie en la presentación para abordar varios de esos temas. Sí. No solamente los que pueden corresponder al mundo
en el que usted podría decir tiene una especialización. Y estudió nada menos que en 2 lugares que tuvieron un gran protagonismo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. En Múnich, en Alemania, y en Varsovia, en Polonia. Así es, estuve haciendo algunas estancias de investigación doctoral. ¿Y ahora qué tiene en perspectiva? Ahora que tengo en perspectiva me dedico a la investigación. Bien. ¿No tiene un viaje? No, por el momento no, Bien. Nada programado. Pero bueno, creo que es muy importante lo que se está poniendo sobre la mesa de discusión. Me parece que el gobierno hoy tiene una principal carta para mostrar que tiene que ver con la desaceleración de los niveles de inflación al 2,7%. Ahora, lo que yo me pregunto tiene que ver con cuáles son los costos y quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de este modelo económico y las políticas que se están llevando adelante. Porque como bien mencionaban, las variables macroeconómicas son importantes, pero yo quiero sumar 2 más. Una tiene que ver con la profundización en los niveles de pobreza, que aumentó 10 puntos en tan solo un semestre. Hoy más de la mitad de los argentinos y las argentinas son pobres. Y por otro lado, la profundización de la desigualdad, donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Si nos vamos a ver cuáles han sido los sectores que han tenido una mayor pérdida en el poder adquisitivo en estos últimos meses, nos vamos a encontrar con 2 sectores que son muy importantes. Por un lado, la salud pública y por otro lado, la educación pública. Y a eso agregarle que el 30% aproximadamente del superávit fiscal entre enero y septiembre fue financiado por recortes en jubilaciones y pensiones. Entonces, me parece que este gobierno está confundido porque no llegó al poder para desmantelar o destruir el Estado. El argentino promedio no está en contra del Estado y de la intervención del Estado para garantizar servicios de calidad y mejorarle la calidad de vida a la gente. La Argentina estaba enojada con las 2 gestiones anteriores, tanto la de Alberto Fernández como la de Mauricio Macri, que fueron incapaces de satisfacer las expectativas económicas de la gente y que han tenido grandes problemas. Pero eso no significa que hay que desmantelar el Estado, que hay que perseguir opositores, que hay que violentar a periodistas, que hay que violentar a quien piensa distinto. Esa es un poco mi postura respecto a lo que está pasando. Ayer se ha tomado directamente la ametralladora desde el comienzo, porque el tema central es que este gobierno aparentemente tiene una cierta aceptación de vastos sectores desde el punto de vista económico porque no paga nada. Y además de no pagar nada, se ha desembarazado de muchos de los ítems que formaban parte de sus obligaciones para con trabajadores, repartición, etcétera, generando muchas situaciones de carácter conflictivo. Pero ya voy a volver sobre eso. Ahora me voy, sí, a la izquierda. A la izquierda con Victoria Daguero, que es licenciada en Ciencia Política, doctora en Ciencia Política, ¿no? Estudiando, haciendo actualmente mi doctorado. Y militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores y del FITU, que es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores para los que lo votaron y tienen todavía la identificación en su cabeza. Sí, efectivamente yo estoy muy de acuerdo con lo que comienza diciendo Nayet respecto de cuáles han sido efectivamente los sectores más golpeados por la gestión actual del gobierno. Yo le sumaría además de que no hay que quedarse tranquilo respecto a que hay una abrumadora mayoría que defiende al gobierno que por ahí pareciera, si se viera únicamente lo que dice efectivamente Milei y todos sus secuaces, perdón la palabra. Me parece que hay un desgaste que va creciendo mucho. Acá en Córdoba lo vimos particularmente con el conflicto universitario, cuando empezaron los recortes y empezó a ponerse en discusión que la universidad no podía seguir pagando la luz, que los docentes estábamos en su mayoría por debajo de salarios de la pobreza, que no se podían mantener carreras, que incluso en la ciencia y en la tecnología está habiendo una fuga, porque con los recortes a la ciencia, los recortes a las becas, los recortes a los salarios de los investigadores, lo que sucede es que es mucho más rentable, a pesar de que nos formamos en Argentina y a pesar de que trabajamos temas en Argentina, irnos a brindar nuestros conocimientos a otros países, y eso es completamente culpa de los recortes que se están haciendo por parte del gobierno. Pero volviendo a lo que estaba diciendo respecto del conflicto universitario, fuimos testigos de marchas gigantescas en una Córdoba que se suponía que había votado en mayoría. No, se suponía no, que había votado en mayoría. Lo voy a cambiar 73%. Entonces lo que voy a decir. En una Córdoba que se suponía que estaba de acuerdo mayoritariamente con el gobierno, al menos con los resultados de las últimas elecciones. ¿Con quiénes fueron elegidos para el gobierno? Con quienes fueron elegidos al gobierno en ese momento. Y particularmente se hacía mucho eje en la juventud, que era la juventud quien había bancado al gobierno de Milei
y en las movilizaciones, en las asambleas, incluso en las tomas de las facultades, lo que se ve es un gigantesco rechazo hacia el recorte universitario. Lo que da a entender, y ahí tomo otra cosa que dijo Nayet, que también estoy de acuerdo, que cómo gana Milei o cuál es el apoyo que tiene Milei no tiene que ver con que sus propuestas sean, que todos estén de acuerdo con sus propuestas, o que la Argentina ahora se volvió fascista y de derecha y que quiere destruir el Estado, los docentes, la salud pública y todo eso, sino que hay una fuerte decepción de parte, yo me voy incluso un poco más atrás, que viene desde la crisis del 2001, de una fuerte decepción hacia quienes decían que podían cambiar las cosas y uno tras otro fueron decepcionando. Ante eso se buscaban salidas radicales. Creo que hay una parte de responsabilidades de la izquierda que no pudimos ser efectivamente ese lugar donde aglutinar el descontento y que después fue canalizado por parte de La Libertad Avanza. Ahora eso me parece que nos presenta ante un desafío histórico, pero también una oportunidad histórica, siendo que, a pesar de lo que dice el gobierno, los números van empeorando, el descontento crece y yo creo, perdón, no creo, las últimas encuestas indican que va perdiendo apoyo, nos toca a nosotros como izquierda poder tomar esa bandera y posicionarnos realmente como una salida ante la crisis y la catástrofe que está haciendo el gobierno. Segunda ametralladora para que el militante de La Libertad Avanza pueda parapetarse en un lugar cómodo y pueda disparar desde allí. Sí. Primero, retomando lo último que menciona y que se suele mencionar en las críticas al actual momento del gobierno, las encuestas no son confiables por grandes problemas metodológicos, por intencionalidad política, por conveniencias o por el simple deseo de muchos consultores y sus clientes de ver que el gobierno está cada vez mal. Perdón que te interrumpa, pero Milei empezó su gestión diciendo que las encuestas lo apoyaban. ¿En qué momento dejó de confiar en las encuestas? ¿Cuando lo dejan de estar a su favor, deja de confiar en sus resultados? No, él sentía que la gente lo apoyaba, eso es lo importante. Siempre las encuestas han fallado, no lo vieron venir las encuestas en el año pasado cuando fue la elección. No lo vieron venir para ganar. Yo te hago una interrupción. Yo tengo en marzo del año pasado lecturas, diagnósticos y notas publicadas en las cuales, antes de que lo diga Cristina, nosotros estábamos diciendo que había un escenario de tercios. Yo me refiero al consenso de la consultora. La gran mayoría no lo veía venir, el que quedara como primera fase. A ver, que complete lo que estaba comenzando a decir a modo de respuesta. Y por eso mismo es que solamente cada 2 años podemos saber de verdad cuál es la opinión de la sociedad respecto de un gobierno. La elección de medio término sirve para renovar 1/3 de una cámara, la mitad de la otra, pero sobre todo para una especie de plebiscito de la gestión gobernante, que según recuerdo las últimas 2 gestiones... No, la gestión de Alberto Fernández la perdió y la última elección que un oficialismo ganó fue en 2017, 8 años antes de la actual. Todas las demás elecciones los oficialismos las han perdido acá en Argentina como parte de un patrón en Latinoamérica. Todo indicaría que el año que viene no sería así, pero bueno, tenemos visiones diferentes y hablar el pueblo. Entonces usted remite la aprobación o desaprobación al 2025. Es la prueba más clara de la voluntad de la gente. Para la gente las elecciones de medio término, como la llaman, en el que Milei y La Libertad Avanza apuestan a mejorar su representación parlamentaria. Sustancialmente. Sí. Y usted advierte, ¿milita en Altagracia, milita en la ciudad de Córdoba o milita en todo el país? Nosotros a través de las redes sociales, las herramientas actuales, estamos conectados. Ahí está el foco de trabajo. Estamos conectados con nuestros militantes y nuestros dirigentes de todo el país, elaborando material, contactándonos con gente, organizando eventos, pero cada uno en su localidad tiene su grupo, su armado. Yo personalmente organicé la fiscalización en la mayoría de las elecciones el año pasado en mi localidad y organizando a la gente, y quedamos con el mismo equipo con el que trabajamos ahora, más algunos que se han sumado. La calle virtual. Es otra nueva cancha de la representación y la voz del pueblo. Yo le interrumpí, o sea, sigue en lo que usted quería decir. Ahora lo puede retomar. Sí, creo que Milei en ese sentido ha logrado representar muy bien a un sujeto político que el peronismo perdió, ¿no? Que tiene que ver con el sujeto político del trabajador. El peronismo nacional, que hoy podríamos pensar que en realidad es el peronismo de la provincia de Buenos Aires. El peronismo no es solamente el kirchnerismo. Era en el momento de las elecciones, el peronismo, el que le dio el 44 puntos a Massa. ¿Sí? ¿Qué era? Sí,
Era el peronismo junto a los sectores más progresistas que reaccionaron con miedo a Javier Milei. Ahora, lo que sí creo es que en las próximas elecciones, lo que está sucediendo hoy es que Milei tiene una postura tan radicalizada respecto a algunas cuestiones que la oposición que se geste, que tenga mayor posibilidades de competir, posiblemente también sea igual de radicalizada. Y a mí me parece que eso no es bueno para el país. Entonces, si Milei continúa con este capricho ideológico, lo único que puede generar como respuesta es una opción política igual de radical, pero en el sentido opuesto. Y hoy estamos de vuelta en una nueva grieta, porque yo creo que no hay intenciones del gobierno de gobernar para la mayoría de la gente, solamente para el núcleo duro que lo votó y un poquito más cosa de ganar las elecciones. Pero gobernar tiene que ver con generar consensos, gobernar tiene que ver con mejorarle la calidad de vida a la gente. Ahí es donde yo difiero. Franca Rassi, para usted, ¿se advierte una discrepancia entre los jóvenes acerca de todos estos puntos, o de algunos en particular, sobre todo los que están relacionados con el trabajo? Sí. La falta de trabajo, estímulos para el trabajo, crisis de las retribuciones, etcétera. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que algo que por supuesto que sí. ¿Qué cosa? Que sí va a generar una discrepancia entre los jóvenes. De hecho, creo más que no entre la juventud misma, sino más bien con el joven que en su momento decidió votar a Milei para encontrar una alternativa política a la situación del país, con ese mismo joven encontrarse en la realidad actual y en lo que hoy se llama, a modo vulgar, este capricho ideológico que maneja Milei junto con su partido La Libertad Avanza, llevando adelante la extrema derecha, porque podemos ver cómo este capricho ideológico se manifiesta de cierto modo aislando a Argentina, no únicamente en cuestiones locales, sino también internacionales. Es decir, en esta misma semana presenciamos y se viralizó por todos lados cómo Milei decidió retirar de la COP29, es decir, la Conferencia de las Partes por el Cambio Climático, una conferencia que realiza Naciones Unidas anualmente, a la delegación argentina, a los negociadores argentinos, por este capricho ideológico de negar la crisis climática. Es decir, esto, y también lo vemos reflejado en otras cuestiones más generalizables, como fueron lo que pudimos ver recientemente de que se despide a la ex canciller Diana Mondino por reaccionar distinto a lo que haría Milei en su momento, en cuanto al bloqueo a Cuba. Bueno, en esta última semana presenciamos cómo Argentina fue el único país en el mundo que vota negativamente frente a la autodeterminación de Palestina, frente a una resolución que hacía alusión a la protección de los derechos de los pueblos originarios, como así también a otra resolución, que esto creo que ocurrió ayer, si no me equivoco, que hacía alusión a llevar adelante y fortalecer medidas para hacerle frente a la violencia hacia mujeres y niñas. En todas estas ocasiones, Argentina fue el único país del mundo que se posicionó en contra frente a todos los países que se encontraban presentes en el recinto de la Asamblea General. Perdón, Franca. Respecto de la cuestión de la autonomía de Palestina, hubo varias naciones que se pronunciaron en contra, en principio Estados Unidos, Israel, y muchas otras se abstuvieron. Respecto de las otras cuestiones, estas son votaciones de Naciones Unidas. Tengo entendido en el órgano de la Asamblea General que no es vinculante. Las Naciones Unidas no tienen instrumentos de intervención real sobre lo que sucede en los países, por cuestiones de soberanía, de presupuesto y de manejo de Fuerzas Armadas, salvo en el Consejo de Seguridad, que por cuestiones de vetos y organización está bastante bloqueado y no tiene gran poder de acción. Estas cuestiones de posicionamiento en Naciones Unidas son básicamente simbólicas, no tienen ninguna vinculación real y además son en un órgano que no presta gran atención a la población en general ni genera realmente cambios de transformación. Un carácter vinculante, no es en vano que yo estudie Relaciones Internacionales, aclaro, y que esté cursando ya que un 25% de la carrera, ¿no? No hablé de carácter vinculante, pero sí no podemos hacer vista gorda o oídos sordos a lo que es la representación de Argentina, del país, que nos compete a todos, frente al resto de los países del mundo, es decir, los futuros tratados comerciales que se hagan con el resto de los países, se tiene en cuenta la posición de Argentina en cuanto a lo que es, por ejemplo, lo que me compete a mí, me interpela directamente, las medidas frente al cambio climático. Es decir, la agenda ambiental hoy en día está sumamente presente. Lo que haga Argentina frente a ello interfiere directamente en la relación con los otros países, porque todos, quieras o no, todos los países que quieran mantenerse a la vanguardia y en la actualidad, en la agenda que interpela a la totalidad del sistema internacional hoy en día, toman medidas frente a la crisis climática. Y el hecho de que Argentina no lo haga, e incluso por este capricho ideológico de negar la crisis climática,
se retire, en este caso particular que mencioné previamente, a la delegación argentina de la Conferencia de las Partes, que es un momento sumamente importante y especial porque es una conferencia que se realiza anualmente, demuestra frente al resto de los países cuál es el posicionamiento argentino frente a la agenda climática. Y eso, quieras o no, como mencioné, interfiere directamente en los tratados comerciales que se pueden llegar a querer llevar adelante con el resto de los países, si es que ellos deciden querer hacerlo con un país que niega la crisis climática y que no se dispone a llevar adelante medidas para hacerle frente. Perdón un momento. Franca, lo que dice Victoria, lo que dice Franca, que es muy importante. No, un punto particular. ¿Capricho ideológico o convicción ideológica la de Milei? Me parece de capricho porque va cambiando las posiciones en función de cómo va el viento, tira uno, tira el otro, como pasó con las encuestas, de que primero era un santo de las encuestas y las encuestas lo apoyaban y esa era su fortaleza, ahora pasó a negarlas, o como en otras situaciones, que demuestra lo mismo, que va cambiando un poco su discurso a medida que se le va cambiando. Pero yo lo que quería ir es en base a lo que decías vos, que estoy muy de acuerdo, pero que si hay algo que en este caso fue el gobierno, fue coherente. Porque también a nivel nacional hizo aprobar el RIGI, que es una legislación que básicamente regala nuestros bienes naturales de todo el país, si bien es cierto que las provincias tienen que después adherir o no adherir, es una clara muestra de cuál es su visión que tiene respecto a los recursos naturales. No sé si vos querías decir algo más de eso. Sí, perdón, quería completar. Sí, respecto a los tratados, a los acuerdos comerciales que mencionó Franca en 2 ocasiones, yo te aseguro que la estabilidad macroeconómica, las condiciones de inversión, en parte las aprobadas en el RIGI, de ingreso y egreso de capitales, la estabilidad financiera, todo eso incide muchísimo más en el cálculo económico de quien va a hacer o no inversiones en este país. Estamos de acuerdo que las inversiones y los tratados comerciales que implican más exportación y más generación de trabajo son positivas y necesarias, pero te aseguro que la estabilización económica es mucho más relevante que acuerdos de clima, Pacto Verde o cuestiones de pueblos originarios. Quiero agregar, Franca, dos cosas. Perdón, es la segunda vez que le voy a interrumpir. Victoria le hizo una pregunta a Franca y la dejé sin respuesta. Está bien. Sí, de igual modo quiero responder primero lo que mencionaba Juan, si no me equivoco. Sí entiendo que la estabilidad económica sea importante en la actualidad, por supuesto que sí, sería sumamente, calificaría de peligroso que una persona no lo considerara como el objetivo primordial que debería tener cualquier sistema político, cualquier gobierno que lleve adelante el oficialismo en el sistema político actual. Pero, como bien mencioné en un principio en mi presentación, todo acuerdo climático ambiental es sumamente transversal en las políticas, ya sean económicas, políticas y sociales y culturales en la Argentina. ¿Por qué? Como mencioné en un principio, la economía argentina se basa en los recursos naturales. Si uno no decide resguardar lo que es la base de la economía, vamos a obtener pérdidas como así vimos el año pasado, en el 2023, que Argentina atravesó la sequía, una sequía histórica, una de las más fuertes, en donde hubo una pérdida de 20.000 millones de dólares a raíz de la incidencia que tuvo esta sequía en los cultivos. Es decir, si no se toma acción frente a ellos, si no se llevan adelante, medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, las sequías y cualquier otro fenómeno se profundizará y tendrá efectos aún más claros y más fuertes en lo que es la economía argentina. ¿Qué estaba por decir, Nayet? Sí, que yo creo que hace falta que vuelva a primar la razonabilidad en la toma de decisiones políticas, internas y a nivel externo. Me parece que estas cuestiones no son simbólicas porque van en línea con la política doméstica y lo que se está llevando adelante. Y acá quiero agregar que también la Argentina votó en contra, el único país del mundo en votar en contra del compromiso para la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Quién puede estar en contra de un compromiso que tiene que ver con erradicar la violencia contra las mujeres? Y en paralelo a eso, déjelo como una pregunta. Le voy a volver después de la pausa para que usted la conteste y podamos contestar todo, pues es una pregunta vital la que acaba de hacer. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¿No pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Un nuevo capítulo en la historia de la ciudad. Por primera vez el Consejo Deliberante de Córdoba cuenta con su propio edificio, un espacio abierto para el diálogo y el consenso, accesible para los vecinos. Sumate, queremos que seas parte.
Más información en www.cdcordoba.gov.ar. Pensamos en que podíamos buscar la forma de conseguir pagar un lote. Ahí dijimos, bueno, sí, nos encantaría la casita de Horizonte en un lote propio, más que en fracción en Córdoba. Además de acceder a una casa digna, una vivienda digna y tener la posibilidad de pagarla, además poder elegir dónde y cómo es excelente. Si tenés lote propio con escritura o lote propio con boleto de compra-venta, acércate a Sarmiento 251 y consulta tu caso. Te esperamos. Horizonte, los pies sobre la tierra. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Elegí cambiar. Elegí los planes de salud del Hospital Italiano y obtené un 30% de descuento por un año en tu cobertura y la de tu familia. Accedé sin órdenes en Nico Seguros a todos los servicios del Hospital Italiano y de su red integrada de salud. Llama al 0810-333-9701 o ingresa a planeshi.com.ar. Planes de salud del Hospital Italiano. 120 años cuidando la salud. El agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos. En San Francisco cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día, cuando lo recomendable son 260 litros. Seamos más responsables. Cuidemos nuestra fuente de vida, el agua, porque cuidar el agua es cuidar el planeta. Y esa es una responsabilidad de todos. En San Francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por hacer. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Pensamos en que podíamos buscar la forma de conseguir pagar un lote. Ahí dijimos, bueno, sí, nos encantaría la casita de Horizonte en un lote propio, más que en fracción en Córdoba. Además de acceder a una casa digna, una vivienda digna y tener la posibilidad de pagarla, además poder elegir dónde y cómo es excelente. Si tenés lote propio con escritura o lote propio con boleto de compra-venta, acércate a Sarmiento 251 y consulta tu caso. Te esperamos. Horizonte, los pies sobre la tierra. Un nuevo capítulo en la historia de la ciudad. Por primera vez el Consejo Deliberante de Córdoba cuenta con su propio edificio, un espacio abierto para el diálogo y el consenso, accesible para los vecinos. Sumate, queremos que seas parte. Más información en www.cdcordoba.gov.ar. Creemos en la libertad. ¿No pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta de votar... Mientras grabamos el programa, el vocero presidencial Adorni acaba de anunciar una idea que la llaman, la titulan, el fortalecimiento electoral, terminando con el financiamiento de los partidos y sobre todo terminando con las PASO. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Yo creo que esto lo que va a generar es una menor participación.
Yo tampoco conozco la letra chica y debería estudiarlo en principio, pero terminar con el financiamiento de los partidos políticos lo que va a generar es que se acabe la representación de las minorías, por un lado, y que por supuesto los intereses económicos, los actores económicos más concentrados puedan tener mayor incidencia en la toma de decisiones políticas y en los resultados electorales. Entonces me parece que ahí hay algo para estudiar, prestarle atención, pero por supuesto amerita leer primero la letra chica, como usted mencionaba. ¿Usted recuerda de qué habíamos quedado cuando pasamos a la pausa? Habíamos quedado en la discusión. Yo lo que pregunté es cómo puede un gobierno estar a favor o estar en contra de la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y me parece que acá, digo, no todo el gobierno, pero sí hay un sector que es el que maneja más poder, que no tiene registro de que la violencia es un problema para las mujeres y las niñas. Y con esto no me refiero a la eliminación de un ministerio, porque en definitiva uno puede eliminar un ministerio, pero los programas que funcionan, seguir sosteniéndolos. Y acá se eliminó la línea 144, se desmanteló, ¿no? Línea que permitía denunciar los casos y las situaciones de violencia. Se redujo en un 80% el presupuesto para el plan ENIA. ¿Qué era el plan ENIA? Un plan que fue diseñado por el macrismo, que fue tan exitoso y tan bueno para reducir el embarazo no intencional en niñas y adolescentes que el gobierno de Alberto Fernández decide continuarlo. Ese plan también se desfinanció y se desfinanciaron los programas que tienen que ver con la eliminación de la violencia contra las mujeres. En paralelo a todo esto, por supuesto, los sectores que más están pagando el ajuste son los sectores más feminizados, que tienen que ver con la educación pública y con la salud pública. Y además las mujeres son quienes representan mayor parte del universo de trabajadores informales y también del universo de personas pobres. Usted, Victoria, dijo que había una pérdida de credibilidad en el gobierno, aunque los voceros del gobierno lo presentan de un modo diferente. Que perdía, como algunos dicen también, que pierde por un goteo, pero no es recogido esto por nadie, porque no hay ninguna fuerza de la oposición que sea creíble. Sí, yo creo ¿Usted entiende que eso es así? Que no hay una fuerza de la oposición, no digo que sea hegemónica, pero que tenga o programas o figuras creíbles. Yo lo que creo que sucede es que el sector que se esperaría que pueda ser efectivamente la oposición, que en este caso sería el peronismo, no está a la altura de las circunstancias para todos los avances que se están haciendo en materia de derechos, siendo que dirige a los principales... avances de supresión de derechos. De supresión de derechos. ¿Y yo qué dije? Perdón. De supresión de derechos, siendo que dirigen las centrales sindicales, siendo que dirigen un gran sector de la población más pobre, siendo que son gobernadores en muchas provincias, siendo que tienen representación en las cámaras, siendo que dirigen centros de estudiantes, no están siendo la oposición real en la calle que se precisa para tirar abajo los planes que está llevando adelante Javier Milei en cada una de sus iniciativas, no únicamente legislativas, que son las más claras, sino en cuanto a desmantelamiento de lugares de trabajo, como fueron la FIP, como fue la FIP, como fueron los centros en Córdoba para planes sociales y muchos otros lugares que necesitan que realmente haya una movilización que está habiendo efectivamente por parte de las bases, tanto de los sectores obreros movilizados como de los estudiantes, y sin embargo el peronismo se encuentra ausente y eso es una gran debilidad. Y en eso, si bien la izquierda estamos pudiendo tener un protagonismo, tanto en las movilizaciones referidas al trabajo, en contra de la ley de bases, en contra de la ley, a favor de la ley de financiamiento educativo, en contra de los vetos sucesivos, al día de hoy nos cabe todavía una responsabilidad histórica que es poder ser efectivamente un espacio donde puedan aglutinarse y verse reflejados todos estos sectores en lucha de la izquierda social más amplia y quienes se van perdiendo sus esperanzas tanto en el peronismo como quienes votaron creyendo que con Milei las cosas iban a mejorar y ven que lejos de mejorar van siendo cada vez peores. Conste que usted dijo que el trabajo de militancia virtualmente lo hacen a través de las redes. Con eso podrían contrarrestar la militancia pública en la calle de vastos sectores que se han, valga la redundancia, movilizado detrás de objetivos determinados como el del financiamiento de las universidades. En la lucha política y en la lucha comunicacional, a las movilizaciones de la oposición se las combate con un buen gobierno y buenas medidas de gobierno, que traen resultados en el, sobre todo mediano y largo plazo, y es lo que estamos empezando a ver.
Respecto de la cuestión de lo recientemente mencionado, anunciado por Adorni, de la supresión del financiamiento público de los partidos políticos y la supresión de las PASO, estamos muy de acuerdo. Milei lo anunció ya el 1 de marzo en el discurso de apertura de sesiones del Congreso. Respecto de los partidos políticos, se cambió la boleta única por el nuevo se cambió la boleta de papel por el nuevo sistema de boleta única para evitar que se promueva el múltiple participación de partidos solamente con el objetivo de recaudar con la impresión de las boletas, y además que supuestamente los partidos, según la ley de financiamiento, tienen que entregar financiación para la capacitación permanente de sus dirigentes, entre otras actividades, cosa que terminaban no sucediendo, y algunos dueños de sellos partidarios se quedaban con todo eso. El Estado no tiene por qué financiar más kioscos de nadie. Y la supresión de las PASO es también por motivo de ahorro económico, y que los partidos definan hacia adentro cuáles van a ser sus candidatos, como fue históricamente. Franca, hay partidos, o se visualizan partidos que sean representativos hoy de una opinión divergente de la del gobierno. Sí, por supuesto que sí. Usted no sé si milita. No le pido su filiación política. Le digo si percibe eso y si está en contacto con otros sectores. Sí, por supuesto que sí. Justamente desde el sector ambiental no hay un partido que nos represente per se, pero lógicamente sí los partidos políticos suelen incorporar una perspectiva ambiental. No es el caso de la Libertad Avanza por obvias razones, pero sí creo yo que hay diversos partidos políticos que representan la diversidad de ideologías presentes. Es decir, el hecho que en el oficialismo se encuentre un gobierno de extrema derecha, por supuesto que no significa que en la población no prevalezcan otras ideologías. Es decir, en las últimas elecciones nos vimos en una situación en la que se presentaban dos opiniones sumamente contrarias y quienes estaban en los grises debían optar por alguna. Es a raíz de ello que yo pienso que el hecho de votar a Milei o votar a Massa en su momento no significa respaldarlo de una manera fiel y con una suma fe al partido y la ideología que pregonara el caso particular, sino que en base a tus ideologías uno selecciona las ideas y los intereses del momento para votar, digamos. ¿Percibe ella una oposición que relativamente es representativa? Usted como politóloga, ¿lo percibe así? Yo creo que hoy hay un campo político opositor en la opinión pública. La gente que está enojada con el gobierno está muy enojada. Ahora, me parece que la oferta electoral opositora hoy está muy desorganizada y cada vez pareciera que el kirchnerismo, que tiene como este caudal quizás de votos más importantes... Insisto, ese kirchnerismo se ha provincializado. No, yo creo que no está muerto. No está muerto porque hoy la principal oposición en la cabeza de la gente sigue siendo el kirchnerismo. Y creo que, de algún modo, esta radicalización que les mencionaba anteriormente va a producir una respuesta contraria, ¿no? en el sentido opuesto. Ahora, creo que hay que ver si es capaz de competir en elecciones. A mí siempre me gusta pensar en el caso de Lula da Silva. ¿Cómo hizo Lula da Silva para ganarle a Bolsonaro? Unió a toda la oposición prácticamente. Y aún así ganó en un balotaje muy ajustado. Yo no veo hoy, con este escenario, a la política argentina capaz de generar un frente opositor al gobierno. ¿Pero con una líder como Cristina? No lo sé, no sé quién va a ser ese liderazgo. Yo puedo decirle hoy la Argentina no se ha vuelto moralista en el sentido de fustigar y degradar y algunas otras cosas más a las figuras condenadas por la justicia. Era hora que lo condenaran, era hora que le saquen la plata. Sí, me parece que la gente está muy enojada con el kirchnerismo. Para simplificarlo. Sí, me parece que la gente está muy enojada con el kirchnerismo, así como también está enojada de algún modo con el macrismo, sobre todo con la figura de Cristina. Ahora, me parece que tampoco es sana esa lógica de tanta violencia y de la violencia política que se está dando hoy en este país, instigada principalmente por parte del presidente, porque es la primera vez que una figura presidencial violenta, insulta de esta manera, pero también desde el campo político opositor. Entonces yo lo que veo para el año que viene, con la foto de hoy, es una oposición muy fragmentada. ¿Por qué? Porque hay mucha especulación. Lo escuchaba a Levitsky, Steven Levitsky, que es quien escribió este famoso libro de cómo mueren las democracias. Y lo que él decía es:
La gente está preocupada por llegar a fin de mes, es decir, no le podemos exigir a la gente que se preocupe por la democracia. Ahora, sí nos tenemos que preocupar los cientistas políticos y sí se tiene que preocupar la élite política de esto que está pasando. Y creo que es preocupante porque se está degradando. Al no preocuparse por la democracia, ¿el presidente no estaría bien orientado? Y me parece que el presidente está teniendo algunos rasgos que son propios de los autoritarismos. Gobernar por decreto, no le importan las minorías, no le importa lo que le pasa a la otra mitad del electorado. Por supuesto, por supuesto. Y también en gobiernos anteriores que hemos tenido, digo, el kirchnerismo también ha tenido rasgos que son interpretados por la gente y que pueden ser leídos como autoritarios. ¿Pero eran tan autoritarios como los actuales? No, yo creo que no. Yo creo que esto es creerse omnipotente y pasar por encima de la institucionalidad argentina. El problema de este gobierno es de fondo, por el ajuste que están haciendo, y de formas. Yo lo veo de manera totalmente contraria. Así como citaste a Levinsky, yo lo cito a Friedrich Hayek, autor austríaco. Él hablaba del camino de la servidumbre, de cómo mueren las democracias, de cómo se logra el socialismo por vía gradual a través de ir degradando la economía de una sociedad. Yo creo que si en el largo plazo se produce un desarrollo económico, un crecimiento del trabajo privado, especialmente en las provincias y en las localidades, va a haber más democracia y más libertad de la gente, porque su ingreso va a depender solo de sí mismo y no de la fuente estatal que lo tenía agarrado en la dependencia como venía siendo. Sobre todo a través de intermediarios, pero también con los planes sociales que continúan vigentes de manera necesaria. Es decir, usted está totalmente de acuerdo con este desmembramiento que se ha producido en el Estado, que algunos lo llaman el plan de destrucción del Estado de Milei, con el cierre de algunos organismos, el despido de muchos trabajadores. Yo lo considero correcto las medidas que el gobierno ha tomado hasta ahora, no ha tomado medidas en exceso. Los organismos que se cerraron, que mencionaban el INADI, el Ministerio de la Mujer, TELAM, no eran indispensables para el funcionamiento de la sociedad. Su rol ha sido tomado por otros actores, privados o públicos, y eran un gasto innecesario. El gobierno llegó prometiendo en campaña que iba a eliminar los gastos innecesarios y la gente está encontrando un gobierno que en ese y en muchos otros aspectos está cumpliendo, por primera vez en muchas décadas. A la izquierda le cuestionan que no alcanza el grado de confianza en la gente, por eso tiene una representación parlamentaria particularmente muy pobre. ¿Cómo lo revierten a eso ustedes? Bueno, como sabrás, en el Frente de Izquierda Unida confluimos muchos partidos políticos de izquierda que tenemos una sólida base programática que compartimos. Sin embargo, al día de hoy estamos dando una disputa al interior del Frente de Izquierda Unida respecto a cómo tiene que continuar siendo su intervención. Desde mi parte, de mi partido, el MST, creemos que tenemos que avanzar de un estadio únicamente electoral, sino poder ser efectivamente un espacio donde puedan no únicamente venir a votar, sino militar, verse representados, participar todos los sectores que están en la oposición del gobierno y que creen que hay que construir algo por fuera. Nos parece que no es momento, hoy, no voy a hablar únicamente de las elecciones 2025 donde nos presentaremos, sino que es momento hoy de agruparnos entre todos los sectores que creemos que otra forma de hacer las cosas es posible, que no hay que esperar hasta las siguientes elecciones y dejar que el gobierno siga yendo en contra de todos nuestros derechos, sino que al día de hoy podemos ser esa fuerza política y para ello es necesario que habilitemos los espacios de participación, los espacios de discusión, con diferentes formas para que todas esas organizaciones que hay un montón en nuestra Argentina, organizaciones sociales, asambleas ambientales, asambleas feministas, grupos barriales, grupos de estudiantes, etcétera, que se organizan políticamente y sin embargo no se ven representados en ningún partido. Es la primera vez que en el programa veo a alguien que diciendo que su pertenencia, afirmando o reafirmando su pertenencia, se toca el corazón. Eso parece ser una cosa propia del espíritu norteamericano cuando hablan de los valores patrióticos, etc. Pero la militante de izquierda, Victoria, lo ha hecho con gran pasión. Y eso es lindo de destacar. No sé si se puso la mano en el corazón por algún otro motivo, pero la visión que transmitió al espectador era la de una pertenencia que la enorgullece. Totalmente. No me gusta la comparación con los valores norteamericanos. No, yo puse pero como sí. ejemplo uno en el mundo, que es muy conocido. Me parece, sin embargo, que mi convicción, cuando llamo a otras personas a sumar del Frente de Izquierda Unida, no tiene que ver con una cuestión moral o porque me gustan mucho mi partido, sino porque puede ser un espacio donde podamos confluir para hacer frente a la ¿Usted se pondría la mano en el corazón por alguien?
Por en el alguien. mundo político. No. La otra sería una pregunta íntima. Claro, no, por un personaje político de la actualidad. No, personaje no, yo por un movimiento sí. de ideas políticas. Sí, por supuesto que sí. De hecho, lo que usted le rescató a Victoria es algo que también me suele rescatar a mí, que suele ponerme la mano en el corazón a la hora de hablar del resguardo de los recursos naturales y demás. Siento yo que, al igual que Victoria siente por lo suyo, es una vocación y es una lucha que uno lleva en el corazón. Eso que dice Costecchi, que el movimiento a través de las redes neutraliza lo que hacen en la calle otros grupos políticos. Le ha dado a ellos un gran éxito. Sí, totalmente. ¿Y hay formas en que ustedes ingresan en ese mundo de confrontación a través de las redes? Sí, por supuesto que sí. De hecho, en el caso particular de la organización de la que soy parte, Jóvenes por el Clima, la movilización que hacemos por redes, es decir, la comunicación política que llevamos adelante mediante las redes y el espacio digital, es sumamente importante. Es a partir de las redes que hoy en día uno capta la atención, en lo particular de los jóvenes, que es el público principal, el que uno apunta desde el movimiento ambiental, como así también de adultos, ¿no? El espacio de las redes es hoy en día un espacio en disputa, es un espacio que representa lo político y la política, y creo yo que remitirnos únicamente a la movilización en las calles es quedarnos cortos en la actualidad, porque hoy las redes significan muchísimo, todo tejer contactos, bueno, el networking de por sí va por las redes y todo tipo de invitaciones. Cadena, ¿hay espacio para la pasión en la política? Por supuesto. Ahora, hoy. Sí. Yo creo que los jóvenes hoy tenemos mucha pasión por la política y que hay que recuperarla. Hay que comenzar a volver a contagiar a la gente de esa pasión por la política. A ver cómo es el fenómeno para enseñarlo. A ver, yo creo que la política hoy está muy degradada, pero de acá no vamos a salir con menos política, de acá vamos a salir con más política. Porque queremos una Argentina mejor, una Argentina más justa, una Argentina más libre también. Retomando lo que mencionaba Juan Costecchi, también queremos una Argentina más libre, donde la gente se sienta libre y mejor. Entonces, me parece que a eso hay que contagiarlo en el otro, en la otra, pero la respuesta no va a ser degradar la política. Sí tenemos que cuestionar lo que se está haciendo. Yo creo que como jóvenes, nosotros nacimos, crecimos en democracia, sin embargo, pareciera que la democracia no nos dio a nosotros y nosotras lo que la democracia en su momento nos había prometido. Acceso a vivienda, poder proyectar en el país. A mí me duele cada vez que veo a los mejores jóvenes profesionales irse del país porque sienten que acá no pueden proyectar. A mí me duele ver que el 66% de los niños y niñas hoy en la Argentina son pobres. Pero eso no lo vamos a solucionar peleándonos y con menos política. Costecchi ha hecho toda una evaluación de logros, de conquistas, del programa, etcétera, con una frialdad metódica. ¿Sí? Esa es la que le ha dado el triunfo, al margen de que su líder está dominado por la pasión, por el fuego, diríamos, incendiario. Es necesaria la pasión del líder y la frialdad de los gestores y de los funcionarios. Esa es la fórmula del éxito. ¿Cuál es la forma? A ver si la puede respetar. Es necesaria la pasión del líder, la autenticidad en sus sentimientos y que los transmita sin temor, más allá de críticas personales que se hagan desde la oposición buscando desprestigiarlo con golpes bajos, pero a su vez es necesaria la frialdad de los funcionarios a la hora de tomar medidas, de asignar presupuesto y de recortar gastos. ¿Cómo decía usted, Cademi? Sí, que creo que tiene que haber un norte. El funcionario, el técnico tiene que saber, tiene que poder evaluar las cuestiones técnicamente con solidez académica, pero tiene que haber un norte. Y lo único que explica que alguien se quiera meter en política es la voluntad de transformarle la vida a la gente, para bien. Claro que eso hay que recuperarlo y volverlo a traer de vuelta a la mesa de discusiones. Me parece que lo hemos perdido. Entonces, creo que además lo vemos en el núcleo duro de Milei. Milei es un tipo que genera empatía. Es alguien que genera pasión en su electorado, en parte de ese núcleo duro que lo apoya. El último acto masivo que hizo Milei con las banderas y demás, me recordó a mí a los actos que hacía Cristina con la Cámpora. Y a mí no me parece que estén mal las pasiones en política, son necesarias porque la pasión nos mueve a nosotros para construir la Argentina que queremos. Ahora, sí hay que recuperar también un poco la razonabilidad. Y lamentablemente nos tenemos que ir porque se nos agotó el tiempo. Le tengo que agradecer la selección de este panel a mi nieto, a Benjamín Airabedian, que ha dado muestras cabales de saber interpretar el pensamiento del que conduce el programa, de buscar la divergencia, pero con gente representativa de un pensamiento y además que sepa transmitir esa idea, ese pensamiento y fogonear la militancia. Entonces, mi agradecimiento
No quiero dar todos los títulos que tiene Benjamín, y entre ellos el más destacado, que es mi inspirador para la columna de TikTok. Hasta la próxima. Queremos la libertad. ¿No pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista.